Hola, ya estamos aquí en una nueva clase y esta vez de patronaje. En el mes anterior hicimos en 12 meses 12 prendas, excepto con esta. Y ahora toca la parte inferior, porque a poco nos vamos a hacer nuestro propio armario casual. En este mes te quería traer una parte de pantalón, pero si todavía eres de la que no te atreves a colocarle una cremallera, tranquila, porque en el diseño y la prenda de hoy todavía no la vamos a colocar cremallera. De hecho está cerrado con unos clips de metal, pero sí que es verdad que vamos a aprender muchísimo en cuanto a patronaje. Este diseño de hoy solamente vamos a necesitar para llevarlo a cabo los patrones base. Bien, lo puedes tú tener ya hecho, lo puedes hacer tú misma o lo más rápido y lo más cómodo que yo te recomiendo y que será una super inversión es adquirir mis patrones base, porque contienen los patrones base tanto de cuerpo con pinza, sin pinza, de manga, de pantalón, de farda, todo lo que vamos a llevar a cabo durante estos 12 meses. Lo tienes totalmente escalado y encima también te enseño a adaptarlo a tus propios contornos. Es todo lo que necesitas, aparte de papel de manila, lápiz y ganas de aprender. Pues vamos a ponernos manos a la obra para realizar el patrón de este pantalón. Calcamos, lo primero que tenemos que hacer es calcar nuestro patrón base que se adapte a nuestro contorno de cadera. Si tienes mayor volumen en la zona de la cintura, tómate como referencia el patrón base que tenga que ver con el contorno de cintura. Si por el contrario tienes mayor volumen en la cadera, toma como referencia el patrón que contenga el contorno de cadera a tu talla más seleccionada. Entonces selecciona la talla que se adapte más o a tu contorno de cadera si tienes mayor volumen aquí, o a tu contorno de cintura si tu mayor volumen lo tienes en la zona de la cintura. Yo, en mi caso, sería en mi contorno de cadera. En el contorno de cadera le vamos a dar una pequeña holgura. Yo tengo en mi contorno de cadera la seleccionado a mi contorno justo. Yo tengo 104 de cadera, entonces selecciono y ajusto a mi contorno justo de cadera, porque después le daremos un poquito de holgura. Una vez que tengamos ya seleccionado y ajustado nuestro contorno ahora mismo de cadera, vamos también a adaptarlo a nuestro contorno de cintura. Mídete cuánto te mide. De todas maneras, cuando tú adquieres los patrones bases, yo te enseño a ajustarlo totalmente a tu medida, pero lo vamos a hacer de una manera rápida. En nuestro contorno de cintura lo vamos a ajustar también a nuestro contorno exacto. Yo tengo 80, si lo divido entre 4, son 20. Aquí tenemos una pinza que mide, la pinza del delantero 2 centímetros, entonces tengo que ajustar a mi contorno de 22. Sería 20 más los 2 centímetros. Entonces por aquí voy a sacar mi medida real, que sería 1,5 centímetros más. Y ya lo que hago es que lo uno con mi contorno de cadera. Así amplío a mi contorno real. Aquí en cadera hemos dicho que le vamos a dar una mini holgura, pues yo le voy a dar no de mucho, o sea, más o menos medio centímetro, que al final son 2 centímetros en el alrededor. Aquí lo saco un poquito, que va a ser medio centímetro. ¿Por qué? Porque después vamos a abrir la pieza del delantero y no quiero tampoco demasiada holgura y quiero que en el culete pues se me quede también adaptadito. Voy a hacer lo mismo, voy a medir, sería mi contorno de cintura sería 20 y la profundidad de esta pinza de la espalda son 3, entonces me tiene que medir 23. Saco también por aquí y ahora lo que hago es que lo uno a mi contorno de cadera, pero teniendo en cuenta también que le voy a dar una holgurita de unos medio centímetro para tener mayor comodidad. Ahí. No te recomiendo mucho más, ¿vale? De todas maneras, eso ya depende de ti y la holgura que tú quieras en tu diseño. Si lo quieres un poquito más holgado, pues dale 1 centímetro en vez de medio centímetro, que al final va a ser 4 centímetros en nuestro contorno. Ahora, lo siguiente va a ser preparar el largo. Bueno, mira, ya que tenemos aquí el tiro, también lo vamos a ir preparando. En el tiro, esto es un patrón justo, de hecho se trabajaría en el caso que estemos tratando, por ejemplo, un pantalón muy ajustado, con licra, etcétera. Pero en este caso no va a ser.
Entonces vamos a darle comodidad a nuestra prenda, y como es un pantalón con un toque más informal, le vamos a dar una holgurita, le vamos a bajar el tiro 3 centímetros o 3 centímetros y medio. ¿De qué depende de esto? Pues si tienes mayor volumen en el culete, pues bájale un poquito más porque va a estar más cómoda y no te va a tirar tanto. Yo voy a escuadrar en la zona, la línea que tengo aquí del tiro, escuadramos y bajamos 3 centímetros y medio. O 3 centímetros y medio, eso más o menos es algo, un valor aproximado. Y ahora hacemos la nueva forma del tiro. Damos otra vez la forma redondeadita. Muchas veces con la regla francesa no llegamos a hacer una curva de primera, entonces vamos a tener que ir redondeando la zona. Bueno, eso lo hacemos tanto en el delantero como en la espalda. Y es importante pues bajar la misma cantidad en los dos sitios, no bajar en uno más y en otro menos. Eso también es muy importante, que cuando escuadremos y bajemos el tiro, que sea en las dos zonas exactamente igual. Y aquí también tenemos que tener claro que si hemos bajado, no bajamos y se queda en esta parte que tiene menos tiro. Bajamos también escuadrando para que llegue al mismo ancho de tiro que aquí tenemos, ¿vale? Porque si no el pantalón nos va a tirar y no nos va a dar comodidad. Si quieres, dibújate de nuevo la formita de esta curva, aunque después la vamos a variar también. Esto desaparecería y quedaría esta formita nueva de bajada del tiro. Segundo paso va a ser ahora adaptar la parte del bajo. Este patrón, el patrón base, tiene que ver con una altura de 1,70 m. Si tú no mides 1,70 m y además quieres el resultado de un pantalón que sea más entalladito y más corto, que yo lo voy a utilizar más o menos a la medida del tobillo, porque es lo que me gusta y lo que me estiliza, le voy a subir 10 centímetros el bajo. Teniendo en cuenta el bajo, escuadro en la línea de planchado, que es la línea de hilo, escuadro en ella y subo 10 centímetros. Esto todo depende de tu altura. Ya te digo que las medidas que yo dé en las transformaciones dependen mucho también de tu altura. Yo mido 1,68 y le estoy subiendo 10 centímetros. Si tú mides menos, pues tendrás que quitarle un poquito más. De todas maneras, si no, mídete desde la cintura hasta la zona que tú quieras, el largo de tu pantalón, y esa medida la llevas desde la parte superior, desde la cintura, la vas midiendo por la línea de planchado a ver a qué altura se queda mejor en tu estatura. Entonces, eso es algo más personal. Yo te voy a dar las medidas que yo tengo con respecto a mi medida, que yo mido 1,68 y lo quiero por los tobillos. Ahora, como este es un pantalón recto, el patrón base hay que transformarlo sí o sí. Entonces es un pantalón bastante ancho. Yo lo quiero también que me quede un poquito más entalladito por los tobillos. Entonces me voy a meter en cada extremo 3 centímetros. Eso lo voy a hacer en el delantero y lo voy a hacer también en la espalda. Y le voy a quitar 3 centímetros por cada lado. Eso lo tengo por ahí. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger también vamos a quedarnos ahora mismo, por ejemplo, con el pantalón del delantero. Tenemos la línea que corresponde a la línea de la rodilla, entonces allí también vamos a meterlo un poco, porque si no se va a quedar de aquí muy entalladito el tobillo, pero también de la rodilla vamos a meternos aproximadamente 2 centímetros. Y vamos a unir en recto el bajo con la rodilla. El bajo con la rodilla. Yo aquí me he metido 2 centímetros, pero todo depende después de tus resultados. Si para ti al final se queda muy ancho, pues ya sabes que le tendríamos que haber quitado un poquito más. Lo mismo lo hacemos con el patrón de la espalda.
Aquí, por ejemplo, se me ha olvidado poner aplomo de rodillas, que es bastante importante marcar todo tipo de aplomo. Lo que he hecho es medir la parte del delantero y llevarlo también a la parte de la espalda. Bueno, aquí escuadro también y me meto 2 centímetros, como hemos hecho en el delantero. Y ahora lo uno en recto. Como verán, no lo estoy subiendo hasta arriba, me estoy quedando aquí y ya está. Ahora mismo voy a dejar esta parte, la parte de la espalda, aparcado, pero ya tenemos más o menos marcado toda esta zona, que sería la estrechez del largo, del tobillo, y hemos rectificado también el tiro. Me voy a quedar ahora mismo con el patrón del delantero. Aquí podemos ver que yo estoy haciendo el patrón que llega hasta la cintura. Si tú no quieres hasta la cintura, esa parte también lo tendrás que rectificar ahora mismo en cuanto a tu patrón. Pero eso en la clase también, cuando tú adquieres los patrones base, te enseño también a transformarlo y a cambiar también el tiro. En esta clase vamos a enfocarnos en este proyecto. Aquí llega hasta la cintura, pero lleva una cinturilla. Por lo que vamos a hacer, esta cinturilla ahora mismo quitársela también al patrón del delantero y de la espalda. Las cinturillas normalmente suelen tener un ancho de 4 centímetros y esta es una cinturilla estándar, entonces por lo tanto se lo vamos a quitar. Vamos a coger la regla y desde la línea de cintura vamos a ir bajando 4 centímetros hasta abajo y lo quitamos redondeando esa zona. Vale. A partir de aquí, esta parte ha desaparecido porque esta va después a hacer la parte de la cintura. Este diseño lleva aquí una pinza con un fondo y después lleva otra más. Pues vamos a trabajar ahora eso, hacer estos pliegues o estas pinzas. Aquí podemos ver que tiene dos. Tiene una justamente en la línea de planchado y después tiene otra un poquito más hacia atrás. Pues vamos a hacer, esta va a ser la primera pinza, lo vamos a llamar así, y esta va a ser la segunda pinza. Esta es la primera pinza y aproximadamente a unos 6 centímetros de esta vamos a dibujar la segunda pinza. Bueno, 6 centímetros lo veo mucho, vamos a ponerlo a 5. A 5 centímetros. Entonces ahora lo que vamos a hacer, a 5 centímetros de la línea de planchado, vamos a hacer una línea paralela que llegue hasta abajo. Y la unimos toda en recto. Ahora vamos a terminar de dibujar desde la parte del tiro hasta la parte que hemos dejado en el aplomo de rodilla, una línea con una leve curva. De hecho, mira cómo yo estoy, la posición que estoy manteniendo con la regla francesa. Y ahora aquí hacemos lo mismo con la zona del costado. Tiro ahora mi regla francesa y lo hago aprovechando una línea suavizada. Y esa va a ser la formita que mantenga. Yo tengo por aquí poquita cadera, entonces también trabaja tu forma de pantalón teniendo en cuenta también tu cuerpo. Ya he unido, ¿vale? Con la línea del costado, la nueva línea del tiro, y lo que vamos ahora a abrir para hacer lo que sería las tablas o la profundidad de esa pinza. Entonces ya tenemos la línea de planchado, que sería la primera pinza, y la línea que acabamos de hacer totalmente perpendicular a 5 centímetros, que va a ser la segunda. Tenemos aquí también la parte del costado, que antes de abrir aquí vamos a aprovechar y vamos a dibujar el bolsillo. El bolsillo lo vamos a hacer un bolsillo lateral, un bolsillo sastre, como se dice. Entonces yo desde la línea del costado a 5 centímetros hacia adentro marco esa cantidad y ahora bajo en recto aprovechando el aplomo de cadera pues hasta allí.
bajo así en perpendicular. Ahora desde esta línea que hemos nosotros desplazado, vamos a poner punto A desde donde comienza el bolsillo, vamos a marcar un poquito el ancho que va a tener este bolsillo nuestro. Vamos a poner aproximadamente 10, 12 centímetros, no le pondría más, 10 vamos a ponerlo. Y vamos a bajarlo aproximadamente. A mí me gusta bolsillo profundo. ¿Por qué? Porque suelo echarme el móvil, echarme cosillas. Entonces, si no lo hacemos profundo, en realidad lo que va a hacer es que se caigan las cosas. Entonces, escuadro teniendo en cuenta la línea paralela a la línea del centro hilo. Ahí también escuadro y me lo llevo hasta la línea del costado. Esta esquina la redondeo porque no se va a quedar una cosa natural, tantas esquinas en los bolsillos. Antes de llegar al costado lo separo aproximadamente el bolsillo. Aquí estoy escuadrando en la línea del aplomo, lo separo aproximadamente 1 centímetro y cuando llegue aquí a la parte del aplomo bajo en la zona del costado 1 centímetro y el resto lo hago con una leve curva y aquí también redondeo. Ahora esa parte lo voy a calcar en otro papel. Calcamos el bolsillo, habría el bolsillo inferior que sería hasta toda la parte, hasta incluso la parte del costado y después la superior que sería con la diagonal. Vamos a necesitar, si quieres puedes calcarlo en diferentes o puedes sacar primero uno así y después con la parte también del costado. Yo por abreviar papel pues lo voy a copiar todo en el mismo. Aquí en esta zona sería este el bolsillo superior. Superior necesitaríamos por 2 piezas y del inferior que sería con esta zona necesitaríamos también 2 piezas. Ya tenemos nuestro bolsillo y lo vamos a separar. La parte ya del pantalón que tiene que ver con esta línea desaparecería porque el pantalón ya lo tenemos que sacar con esta línea, porque el resto lo contiene la pieza que acabamos de sacar. Vamos a hacer otra cosa, vamos a medir cuánto nos mide la cintura, porque nosotros ahora hemos bajado y quitando también la profundidad pequeña de la pinza. Son 14, 23. Pues anótate esa cantidad, 23, porque después cuando saquemos la parte de la cinturilla en recto, lo vamos a tener que necesitar. Son 23 centímetros y anótatelo. Vale, ahora lo siguiente vamos a hacer es abrir cortando justamente por estas dos líneas y vamos a abrir para hacer las tablas. Entonces vamos a empezar cortando justamente aquí, en esta parte, en esta tablilla que tiene que ver con el hilo. Recuerda que tenemos la profundidad de pinza, entonces tenemos que aprovechar y vaciar esa zona, porque si no, nos va a quedar con holgura. Esa zona la vamos a cortar. Y vamos a cortar por esta línea hasta abajo del todo y también por la segunda. Sería esta. Pues eso lo vamos a llegar hasta la parte del bajo. Aquí podemos ver que la primera pinza tiene es más grande que la segunda. Vale, pues vamos un poquito a repartir ese volumen dependiendo de nuestro gusto. Yo, por ejemplo, siempre le doy más en la primera que en la segunda, de tal manera que lo que he hecho, bueno, lo primero, he cogido un pliegue más de papel de Manila y lo he colocado por debajo para cubrir un poquito esa amplitud del patrón, ya que estamos haciendo las transformaciones, pues al final las piezas se abren y me gusta trabajarlo siempre con un fondo. Entonces, simplemente he cogido más papel y lo he puesto por encima. Ahora, en la primera pinza, la diferencia de uno a otro lo voy a separar teniendo en cuenta que la zona del bajo, aquí en esta zona, va a ser el eje y del eje no se puede mover. Entonces yo lo que hago es girar las piezas, pero que quede allí fijo esa parte. Y aquí más o menos me separo unos 8 centímetros. Ya te digo que si tú quieres mayor separación le puedes dar más, le puedes dar menos. Sí que es verdad
que no sea tampoco escueta, porque siempre con un poquito de más se va a quedar más bonito, pero también vamos a crear mayor volumen. Pero bueno, eso yo le voy a dar 8 centímetros. Lo voy a fijar para que no tengan movimiento los patrones, sobre todo que es un patrón muy largo y las piezas pues se pueden ir moviendo. Fíjala. Vale, ya tengo la primera profundidad de la pinza abierta. Y ahora la segunda pinza, aquí voy a hacer muchísimo menos. ¿Vale? Entonces la voy a abrir, pero aproximadamente unos 4 centímetros. No le quiero dar mucho más. ¿Por qué? Porque tampoco quiero que de abajo, de la zona de la rodilla, me dé mucho más volumen. Entonces simplemente por eso aquí soy tan escueta. Aquí lo pillo para que no se me mueva. Mira aquí. Vale, ya lo tengo todas las transformaciones hecho porque esto va a ser solamente una de las piezas del delantero, porque la otra lleva también la pieza donde monta el siguiente. Entonces lo que voy a hacer es directamente cortar con el margen de costura incluido ya de 1 centímetro. Aquí en la zona de la pinza me voy a esperar y todavía no lo voy a cortar. En el resto lo voy a cortar con un margen de 1 centímetro. Ya le estoy aplicando el margen de costura alrededor de mi patrón de 1 centímetro, pero aquí en esta parte tenemos que pensar qué dirección va a llevar la tabla, si queremos que monte hacia el centro o si queremos del centro hacia el costado. Yo en este diseño, como estamos haciendo una estiración del patrón que te muestro y lleva la tablita hacia la zona del centro, pues lo vamos a hacer así. Entonces, cuando cortemos aquí el margen de costura, tenemos que hacerlo con las tablitas cerradas. Vamos a llevar este extremo de profundidad hacia el otro, tal y como realmente después lo vayamos a hacer en la tela. Y lo llevamos montando. Y ahora, ya cerrado, es cuando tenemos que cortar por el margen de costura de 1 centímetro. ¿Por qué? Porque al final la profundidad nos haría este pico. Si nosotros lo hacemos totalmente en recto, después no va a faltar un poquito de tejido. Ya es porque lo tenemos que hacer con las pinzas cerradas. Igualmente aquí también en el bajo. Nosotros cuando cortemos el bajo tenemos que pensar que el bajo después va hacia arriba. Entonces siempre, que se llaman los talones, tenemos que cortar con el bajo hacia arriba, porque esta parte va de pequeño a grande. Entonces tenemos que hacer ese reflejo también en la zona del bajo. Ya tenemos una de las partes del delantero, pero tenemos que sacar dos piezas diferentes. Aquí, igual que la zona del bajo, porque la zona del margen de costura va después hacia arriba. Entonces nosotros tenemos que subirlo hacia la zona de arriba y después sin ya cortamos, porque el bajo va de pequeño a grande. Entonces esa parte también la tenemos que ser conscientes de cómo quedaría con el tejido final. En nuestro diseño necesitamos dos piezas. Tenemos la pieza que baja y la pieza que monta. La pieza que monta es la que va por encima de la que está en el bajo. Es decir, esta sería la zona del bajo y ahora vamos a tener que hacer la misma pieza, pero ahora con la parte esta también que monta sobre la otra. Entonces vamos a calcar esta pieza tal y como la tenemos en un nuevo pliegue de papel, porque ahora vamos a trabajar para hacer este efecto. Ya tengo la pieza calcada del patrón que hemos hecho. Eso sí, no te olvides de colocar todos los aplomos de cadera, del tiro, todos los aplomos, el ancho también a la hora de cerrar la tablilla. Todo eso lo tenemos que indicar en nuestro patrón. Yo lo he calcado sin margen de costura para no liarnos. Después ya le aplicaría a este el margen de costura. Es muy importante también saber dónde queda la línea de hilo. La línea de hilo mantenemos la línea inicial, pues ya que después la hemos estado abriendo, pero la línea de hilo va a ser esta. Y a la hora de colocarlo sobre el tejido
vamos a mantener como referencia esta parte, ¿vale? Que sería la del hilo. Ahora vamos a hacer lo siguiente, para hacer como la parte que monta. Vamos a colocar la parte de origen de al revés, puesto que esta va a quedar bueno, esto todo depende también del lado que tú quieras que te monte. Yo quiero que me monte de derecha a izquierda, entonces le doy la vuelta al otro patrón y lo voy a hacer coincidir por la línea del centro delantero. El centro delantero lo voy a unir, o sea, o lo voy a encarar teniendo o omitiendo imagen de costuras que tiene este patrón, ¿vale? Entonces, ya tengo allí los dos delanteros, que va a ser por la zona del centro, y aquí se supone que iría unido. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esto lo vamos a hacer como un reflejo. A 1 centímetro de donde empieza aquí la tabla, que aquí lo tengo en el otro, hasta allí va a llegar la parte que monta. Entonces, más o menos 1 centímetro. Y aquí también en la estiración viene como que baja un poco, o sea, no se queda hasta arriba del todo, sino que baja un poquito. Pues vamos también nosotros desde ese centro a bajarnos aproximadamente 2 centímetros. Vamos a medir desde la parte del centro cuántos centímetros hemos entrado, para tenerlo también en cuenta después a la hora de hacer la cinturilla. Habíamos medido anteriormente cuánto medía lo que era nuestro contorno de cintura, que yo anoté 23 centímetros y ahora anoto más 8 centímetros, ¿vale? Porque esa medida después la vamos a ir necesitando. Una vez que tengamos ya esa marca, lo que vamos a montar, el papel, teníamos que haber montado este papel sobre el otro, pero vamos, lo hacemos así ahora en un segundo, y montamos y confrontamos el centro delantero. Ya lo tengo. Aquí tengo, dibujo esa parte, dibujo también, ahora que bajaba los 2 centímetros, ya, y con una suave línea curva o recta, lo que tú prefieras, vamos a dibujar esa bajada que va a tener en la cintura. Entonces, en ese caso voy a coger una regla un poquito más larga y voy a llevar mi patrón desde la línea inferior que me ha abierto aquí, en la parte del bajo, hasta donde quiero que vaya, abro allí mi patrón. Ya podemos quitar el patrón inferior, lo que sería uno de los lados, para no confundirnos, y hacemos un poco de recordatorio desde el punto del eje de la parte inferior en línea recta hasta la parte donde queremos meternos en el otro delantero. Allí, en esa parte, vamos a coger ahora otro pliegue de papel. Esto lo malo del patronaje, por eso cuando compramos un patrón base ya hecho, jolines, nos estamos ahorrando muchas transformaciones, pero también estamos perdiendo la oportunidad de customizar nuestra ropa. Lo que vamos a hacer en este pliegue nuevo, vamos a calcar esta pieza. Seguirme con la mirada, toda la parte del tiro, la parte del tiro inicial, que llegue hasta la parte de hilo, la parte toda de hilo, hasta abajo. Toda esta parte tenemos que calcarlo en otro pliegue, aparte. Cogemos otro pliegue, intenta malgastar lo menos posible. Por ejemplo, yo aquí voy a cortar un poquito por aquí y hago empalme a mi pliegue de papel para gastar lo menos posible. Aquí es muy importante también, yo estoy trabajando en esta parte sin margen de costura, porque después ya se lo vamos a incluir después. Vamos a calcar todo lo que sería esa parte que te acabo de indicar.
aquí también tened en cuenta que tenemos que coger sin la bajada de la simetría que tenemos aquí, ¿vale? Tenemos dos líneas, tenemos que coger por la línea de origen, ¿vale? La de cintura. Después nosotros hemos hecho una diagonal, que es la parte que monta, pero esa parte no. Tenemos que coger la parte esta más inicial, vamos. Tenemos que volver a la parte inicial del patrón. Vale, y esta de hilo. Tenemos ya esta parte calcada, sería toda esta, la línea de hilo hasta abajo, toda. Y lo que hacemos es que lo reservamos. Vale, ahora esta parte que tiene que ver con el tiro es como que desaparece, no la visualicéis, quiero que desaparezca ahora mismo de vuestra mente y vamos a tener en nuestra mente esta parte, la nueva que habíamos hecho, desde la línea del bajo, esta diagonal, esta es la que tenemos que tener ahora mismo y en la que vamos a trabajar. Esta que habíamos hecho ahora. La pongo en otro color para que no te pierdas por donde yo quiero ir, ¿vale? Esta es la parte que nosotros tenemos y la que vamos a trabajar. Pues ahora lo que vamos a hacer es doblamos esta pieza de papel y la hacemos con simetría. Volvemos hacia adentro, justamente doblando por esta línea. Dobla bien el papel, que no se quede justamente por esta línea, tenemos que ir doblando el papel. Y ahora, aquí me falta a mí un poquito de papel, entonces lo cojo de otro lado y hago un pequeño empalme. Aquí lo tengo. Yo también te aconsejo que trabajes de esta manera, haciendo pequeños empalmes en tu papel, ¿vale? Ahora, aquí lo que tenemos que hacer es calcar en modo reflejo esta parte, o sea, la línea que tenemos justamente debajo. Esa es la que tenemos que hacer. Tenemos esa línea, que esta parte, si te das cuenta, es la que va a montar sobre el otro. De todas maneras, no te preocupes si te estás perdiendo. Tú simplemente copia en modo reflejo. Como estamos haciéndolo todo bien, vamos a utilizar las reglas, que aquí no la he utilizado, para que nos salga la línea súper rectita. Y ahora vuelvo a darle la vuelta. Y cogemos la pieza que acabamos de calcar, esta pieza, y se la colocamos ahora aquí. En esta línea, que es la línea aquí recta, pues se la colocamos en esa parte. Lo vamos a colocar. Estoy posicionando la línea de hilo justamente donde nosotros hemos abierto. O sea, tengo esta línea que hemos hecho el reflejo, lo estoy posicionando justamente allí encima. De tal manera que quedaría nuestro pantalón de esta forma. Aquí suavizo la parte del bajo porque me va a hacer también una parte ahí de pico. Y esta sería la forma, el resultado final de nuestro pantalón que monta, las piezas que monta, porque después de esta pieza vamos a necesitar una y de la otra pieza necesitaremos una. Voy a ir aquí marcando esta línea también. A lo mejor después no nos va a servir, pero marca
casi toda la línea, porque esta va a ser línea que va a ser de doblez. Ahora a toda esta pieza le vamos a incluir el margen de costura de 1 centímetro y vamos a ver cómo va quedando después cuando nosotros lo montemos sobre el otro patrón. Ya le he dado el margen de costura y quiero que un poco visualice cómo quedaría. Aquí cierro la primera tablita, después cierro la segunda tablita que va a ir hacia la parte central y aquí quedaría de esta forma nuestro patrón. Esta parte montaría y es la que va a montar hacia el otro patrón, que el otro patrón lo tenemos aquí. Tenemos que tener también en cuenta, de todas maneras eso ahora os lo diré, que este patrón lo tenemos que colocar teniendo en cuenta qué parte queremos que monte. Si queremos que este monte sobre este, tenemos que tener el derecho del tejido hacia nosotros y este patrón darle la vuelta de revés. Entonces al final quedaría aquí montado. Si unimos el centro delantero con el centro delantero, iría este montado hacia este patrón que tenemos aquí, ¿vale? Este un poco es la visualización que quedaría nuestro patrón. Ahora vamos a trabajar la parte de la espalda, porque tenemos también que hacer lo de la parte de la cintura y nos falta también la cinturilla. Vamos a reservar ya la parte de los delanteros para trabajar ahora con la espalda. Aquí tengo la parte de la espalda. La espalda es mucho más sencilla, evidentemente. Vamos a unir la parte esta del costado del pantalón que nos faltaba todavía. Mira también cómo yo estoy colocando o trabajo con mi regla francesa. Aquí nos hemos metido, si os recordáis, también en la rodilla. A la hora de delinear nosotros la zona del costado, podemos salirnos de esta línea que hemos marcado primera, porque si no, nos haría unos picos indeseados. Y ahora aquí también trabajo la zona aquí del tiro. Y lo mismo te digo, aquí estoy bajando y estoy haciendo una formita saliéndome de la parte que yo me he entrado inicial. Pero es que si no, nos hace forma indeseada. Vamos a irnos aquí a la parte de la cintura. Si nosotros hemos bajado 4 centímetros en el patrón del delantero, pues vamos a hacer lo mismo con el patrón también de la espalda. Aquí no vamos a hacer ni bolsillos ni nada. Se va a quedar mucho más sencillo. Esta parte va a desaparecer porque ahora vamos a dibujar la cinturilla y aquí nos quedaría esta pinza. Vamos a medir ahora la nueva bajada que tiene aquí nuestra cintura cuando hemos bajado los 4 centímetros. Vamos a medir cuánto nos mide omitiendo lo que sería la profundidad de la pinza, puesto que después se va a quedar cerrada. En este caso tengo 22. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recordar las medidas que habíamos tenido anteriormente también, que habíamos medido en el delantero. Vamos a recordar, aquí tenemos 22, entonces sería 22 por 2, porque serían los dos lados de la cinturilla. O vamos a hacer otra cosa mejor. Vamos a calcular y después sacamos la pieza doble. Entonces tenemos 22 más 23 del delantero, estamos hablando de 45 centímetros. Y ahora esa medida que son, porque vamos a hacer la cinturilla en recto. Hacer en recto, a mí me gusta mucho trabajarle en recto y ponerle detrás una gomilla que se va a adaptar a cualquier, no sé si a ti te pasa, pero hay veces que tengo mayor volumen, otras veces menos. Entonces me gusta mucho tratar atrás con una gomilla para que siempre pues me dé ese centímetro de más o ese centímetro de menos. Tenemos 45 y ahora también tenemos que sumar la parte del delantero que monta. Entonces esos 45 le vamos a sumar esos 8. Después me va a sobrar, porque estoy calculando 8 por los dos lados, pero mejor que tengamos un poquito de más
de recorrido en la tira de la cintura que tengamos de menos. Entonces vamos a sumarlo y me da en total 63. Vale, pues voy a tener en cuenta, o podemos hacer una tira de papel que tenga 63 centímetros de largo y de ancho va a ser 4 centímetros nuestra cinturilla. ¿De dónde salen estos datos? Pues simplemente de la medida que nosotros aquí acabamos de medir, tanto del delantero como de la espalda, y hemos sumado también la parte que ha montado el delantero uno sobre otro. De esa parte ha salido ese cálculo. A mí me sale 63, o sea, tengo que hacer una tira de 63 por 4, pero allí también tenemos que añadirle imagen de costura. Vamos a cortar nuestra pieza de la espalda con imagen de costura de 1 centímetro. Pues ya tenemos todos los patrones hechos. Tenemos la parte del bolsillo, que necesitaremos 2 piezas del bolsillo inferior y 2 piezas del superior. Cuando lo pongamos doblemos, si tú lo estás haciendo igual que yo, aquí en la pieza del superior tenemos también que darle su imagen de costura. Yo se lo he dado de 1 centímetro. 2 del superior y 2 del inferior. Necesitaremos una pieza del delantero que no tiene la parte que monta. Ten en cuenta también la simetría. Si vamos a trabajar con el derecho siempre hacia nosotros, entonces tenemos que darle la vuelta a uno de los 2 patrones, o este del delantero o al otro. Una pieza de uno del delantero y una pieza del otro, y 2 piezas necesitaremos de la pieza de la espalda. Y después ya sobre el tejido sacaremos la pieza de la cinturilla, o también lo puedes hacer el rectángulo con las medidas que anteriormente te había mencionado. Pues ya lo tenemos todos los patrones ya listos y vamos a comenzar ya a sacarlo. Eso será la próxima semana. Y hasta aquí hemos llegado al final de este video tutorial. Espero que te haya gustado realizar y adquirir nuevas técnicas de costura de patronaje. Ya te comenté que si no te gusta con la parte que monta, lo puedes hacer directamente con igual que esta parte inferior y colocarle una cremallera en la parte central. De todas maneras, en los próximos meses también vamos a ver cómo montar también la cremallera y sacar el patrón, por si te quieres esperar. Pues muy atenta la semana que viene, porque allí estaré con el video tutorial de la confesión. Entonces tienes toda esta semana para empezar a comenzar a realizar tu patrón, y te espero la semana próxima para la confesión. Y muy importante, si te ha gustado este vídeo, este contenido, házmelo saber. ¿Cómo? Pues a través de un me gusta, házmelo saber en comentarios, y sobre todo comparte para que este contenido llegue a más personas y me anime a realizar contenido como este para ti. Pues nos vemos la semana que viene con el video tutorial de la confesión. Un besito y que tenga muy buena semana.